Quiero empezar comentándoles que Mentes Responsables para un Perú Mejor es un proyecto que surge de un grupo de estudiantes que llevaron la asignatura de Geografía del Perú durante el ciclo 2022-1. Y desde su formación profesional desean compartir con todos los jóvenes de la región los aprendizajes adquiridos, así como también realizar acciones para promover en ellos un mayor sentido de pertenencia y promover una mejor convivencia, tratando de que nuestro país sea mejor cada día. El día de hoy escucharán de nuestros jóvenes panelistas conocimientos, ejemplos y formas en las que podemos ser responsables y participar en la realidad de nuestro país. Debo recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Nos gustaría responderlas y están en el chat o pueden colgarlas en el chat de nuestra página. Del mismo modo, encontrarán en mensajes destacados el formulario para que puedan registrar su asistencia. Esta tarde nos acompaña Jorge Luis Reto Abad. Él tiene 19 años, cursa el 7º ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Piura. Es socio activo del Club Interact Paita como Centro Miguel Cruzado Vera. Esto es un grupo de jóvenes que pertenece al Rotary Club Internacional, quienes realizan actividades para financiamiento y erradicación de enfermedades como la polio, brindan ayuda humanitaria ante desastres naturales y actualmente se enfocan en el cuidado de la salud mental post-pandemia. Su ponencia es sobre los jóvenes y el centralismo, una oportunidad o una limitación. También nos acompaña en este webinar Edilson Junior Seminario Alvarado. Tiene 21 años, cursa el 7º ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Piura. Él ganó una beca desde el año 2020 para iniciar sus estudios y actualmente ocupa el primer puesto de su promoción. Su ponencia es sobre generación de jóvenes preparados para vencer la discriminación. Adelante, Jorge, la sala es tuya, hijo. Ok, muchas gracias, Miss. Bueno, como bien lo decía la profesora, el día de hoy mi tema de exposición será sobre los jóvenes y el centralismo. ¿Se logra observar la pantalla? Aún no, Jorge Luis. Ahí recién. Ya. Ahora sí. Ya, ok. Todo ok. Entonces, mi webinar a partir de hoy va a ser los jóvenes y el centralismo, oportunidad o limitación. Bueno, para poder empezar con esta ponencia, empezaremos con la historia de un joven llamado James Young, que es una historia que a mí personalmente y que creo que a todos ustedes presentes nos va a llenar de orgullo. Este joven emprendedor, originario de la región Cajamarca, ha logrado prácticamente trascender y superarse a sí mismo en pleno contexto de la pandemia del COVID-19. Este joven, como ya le dije, oriundo de Cajamarca, egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima, y junto con una de sus compañeras de facultad han creado una empresa que se encarga de importar y exportar productos para el hogar. Pero no solamente ha logrado este objetivo, sino que también enseña a otros jóvenes emprendedores y también a mujeres jóvenes a lograr, en este caso, obtener el éxito en sus negocios, ¿no? Como ya le dije, proviene de Jaén. A su corta edad, tan solo 24 años, ha logrado mucho y que realmente cualquier joven como nosotros desearíamos obtener o desearíamos alcanzar ese tipo de objetivos, ¿no? Junto con Zully Guamán, como ya le decía, ambos fueron egresados de Ingeniería Industrial con el programa de Beca 18 y fundaron Sharwin. Es una importadora de productos para el hogar. Su sueño es alcanzar o ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Ese es más o menos el perfil de su página que se encuentra en Facebook. Y ahora pongamos énfasis en, bueno,
Como ya lo hemos visto, James Llamo proviene de Cajamarca, ¿no? Y para lograr obtener en este caso su objetivo, tuvo que viajar hacia la ciudad de Lima. Y tratamos de hacer un énfasis en por qué tuvo que ir a Lima. Porque, bueno, Cajamarca, considerándolo desde un punto de vista, es una de las regiones más pobres de nuestro país, ¿no? Mientras que Lima siempre se ha previsto como la, bueno, la ciudad capital, donde se concentra mayor de universidades, donde hay mejores universidades y mejor sistema de educación que en todo el país. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué uno de nosotros tenemos que específicamente emigrar a ciertas ciudades para poder, en este caso, lograr nuestros objetivos, ¿no? Porque, claro, puede ser de que en una ciudad no exista cierto tipo de carreras o no existan cierto tipo de universidades. Y los factores nos van a condicionar. Entonces, la pregunta para empezar con el webinar es la siguiente. ¿Solo en Lima los jóvenes podemos llegar a cumplir sus sueños? ¿Qué factores nos condicionan a ello? Bueno, a través de este webinar vamos a ir respondiendo más o menos esta pregunta. El eje central es el centralismo, ¿no? Y a partir de ello partiremos sobre 3 ejes temáticos. El primero, el eje temático económico. ¿Por qué aún somos un país subdesarrollado? El eje temático político, que es la capacidad de gestión de nuestro gobierno. Y el eje temático físico, que son las alteraciones de los ecosistemas. Bueno, hay que comprender primero de que en nuestro país, a lo largo del siglo XX, ha tenido diversos procesos de descentralización. Si, por ejemplo, nos remontamos a algo específico, el proceso de descentralización que tuvo el gobierno de Alan García, ¿no? En que prácticamente se regionalizó. Y bueno, pero fue un proyecto que prácticamente fracasó, ¿no? Pero se le intentó, en este caso, darle una representación, tanto a los gobiernos locales también como a los gobiernos regionales. Actualmente, y tras la Constitución de 1993, que bueno, es tan conocida por su presidente Alberto Fujimori, se le ha dado bastante autonomía con respecto a lo que son las autoridades locales y autoridades regionales, ¿no? Actualmente nuestro país comprende 25 regiones, ¿no? Incluidas el Callao. Entonces, justamente la representación a partir de las regiones y justamente mediante lo que es el voto universal, es que justamente las regiones y los gobiernos locales tienen una participación en el gobierno. La descentralización como un punto conceptual. ¿Qué es? Bueno, es una redistribución democrática del poder del territorio de una nación. Esto supone, requiere y expresa una forma del conjunto del Estado y sus relaciones con el territorio y la sociedad. ¿Qué quiere decir? De que exista una paridad y, mejor dicho, que el gobierno se logre entender con la población y con la organización política de esta, ¿no? Prácticamente es la participación de todos, no solamente entre los políticos y entre las regiones, sino también entre la población en general. Porque, ojo, debemos entender que la descentralización no solamente se encarga, en este caso, de la división, en este caso, representación de las regiones, sino también de la división de los poderes del Estado, que justamente, como ya luego lo hablará mi compañero Junior, existen 3 niveles del Estado en nuestro país y aparte tenemos otros organismos autónomos. ¿Qué busca la descentralización? Bueno, principalmente el desarrollo económico y el progreso material. ¿En qué sentido? Bueno, que principalmente generar en este caso un mayor avance económico en las regiones que son más necesitadas, ¿no? Las regiones que por lo general siempre se han visto abandonadas por el Estado, como justamente dejaba el ejemplo de James Llamo, una región tan pobre como Cajamarca y regiones en general que son de la sierra y de la selva del país, ¿no? En este caso, el bienestar y el desarrollo humano, ¿no? Sentirnos bien y sentirnos satisfechos, en este caso, con la gestión del gobierno, que ojo, que es otro eje temático que hablaremos más adelante. El fortalecimiento de las unidades locales y regionales, fomentar el buen gobierno dentro de esas entidades y la formación de una cultura ciudadana y democrática. Y ojo, y es justamente en este eje temático donde entra la labor de los jóvenes, principalmente fomentando campañas que uno generen, en este caso, transparencia en lo que son los presupuestos y generar una mayor intervención de lo que es la Contraloría. Otro podría ser el fomentar obras públicas, en este caso cada gestión o cada municipalidad provincial, mediante grupo de jóvenes puede, en este caso, presentar proyectos, ¿no? Estos proyectos, si los fundamentas bien, los sustentas de una manera adecuada, pues obviamente sí pueden ser tomados en cuenta por las municipalidades y asimismo pueden ayudar a otras personas. Y como yo justamente de mi experiencia personal como socio activo de Interact Club, también nosotros jóvenes podemos ayudar en este caso
en el proceso de descentralización, ¿no? Como apoyando a las personas más necesitadas, en este caso los jóvenes, tenemos este poder de poder ayudar a quienes más necesitamos, no solamente en cuestiones como Interact, también diversos congresos de jóvenes y organizaciones de las universidades que también pueden apoyar el proceso de descentralización. ¿Qué busca la descentralización? Bueno, hablando de objetivos, tenemos lo que son los objetivos políticos, ¿no? Esto más que todo se basa en lo que es la visión de los poderes del Estado. El Estado se encarga principalmente de velar por esta descentralización, prácticamente ejerciendo leyes que velen por esta división de los poderes, ¿no? Que haya una representación por todas las regiones. Justamente el Congreso es un gran ejemplo de un poder descentralizado. ¿Por qué? Porque cada región prácticamente manda un número de representantes y esos representantes van a velar y defender, en este caso, los intereses que la población, que su población tenga. Los ejemplos, bueno, ¿los objetivos se logran cumplir en este caso? No, bueno, considerando la calidad de padres de la patria que tenemos en nuestro país y que hemos tenido durante años anteriores, parece que ese objetivo quedara como un saludo a la bandera. Lo mismo con los objetivos sociales, ¿no? Que prácticamente, a pesar de que se augura la descentralización, que se promueve, pues prácticamente hay comunidades que están totalmente en el olvido, ¿no? Lo mismo con los objetivos económicos. Existe una gran desigualdad social en nuestro país y justamente esta brecha de desigualdad lo que va a seguir generando una centralización principalmente en Lima. Y ojo, no solamente en Lima, en el centro de Lima, donde está el poder económico y las personas con mayor poder adquisitivo. Los objetivos medioambientales, bueno, si tenemos desde un punto de vista ambiental, pues obviamente existen ciertas desvariancias con respecto a la organización de áreas naturales protegidas, por ejemplo, en nuestro país. Ojo, acá también entraría una labor bastante eficaz de los jóvenes fomentando lo que es, en este caso, el activismo por la naturaleza, el plantar un árbol y que esto ayude prácticamente a reducir las emisiones de CO2, ¿no? Pues cada una de estas casas, y no solamente los jóvenes, sino la población en general. Si logramos plantar 1 o 2 árboles al año, definitivamente le beneficiaría a nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino también al mundo. Y por último, los objetivos económicos, que bueno, más que todo se ve de que exista un balance entre las economías y también, en este caso, la naturaleza. Ahora pasando al segundo eje temático, ¿no? El del cuidado del medio ambiente. Hablaremos de la noticia de que en Piura se recupera área invadida que perteneció a las culturas Tayán y Chimún en la provincia de, bueno, en el distrito de Castilla. Bueno, como ya hemos conocido, seguro quienes son de la zona, este se llama más conocido como el complejo arqueológico El Bosque, ¿no? Que perteneció justamente a esas culturas, Tayán y Chimú. Bueno, prácticamente, ¿cómo es que llegó una zona protegida del Estado a manos de un privado prácticamente, ¿no? Y que generó todo un cerco natural, mandó a ladrillar todos los límites de esta zona arqueológica, ¿no? Porque prácticamente esto fue una negligencia totalmente por parte del Estado. ¿Cómo podemos relacionar el centralismo en esto? Bueno, de que prácticamente se le toma más referencia a otras zonas arqueológicas que, bueno, que obviamente tampoco debo dejar de lado, como por ejemplo Chan Chan, Machu Picchu. Pero también hay que tomar en cuenta de que culturas como las Tayán y la Chimú también fueron de gran relevancia a nuestro país y que por el hecho de que quede en Piura en una zona urbana no necesariamente tiene que ser dejada en el olvido. Y es justamente lo que pasó con ese sitio arqueológico, el Bosque. En este caso, la Municipalidad de Castilla ejecutó la demolición del cerco perimétrico en la Huaca del Bosque, ubicada en la urbanización del mismo nombre. Por último, ya terminando con el tema de la descentralización y la gestión de gobierno. A 20 años de la descentralización, ¿cuál es la situación de los gobiernos regionales y sus gobernadores? Créanme, no es para nada alentadora si nos damos en cuenta todas los desencuentros que hemos tenido con respecto a nuestra política peruana, ¿no? Lamentablemente la población, y justamente en esas últimas elecciones que muestra esa también evidencia, de que los peruanos y los peruanos en general no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Seguimos votando prácticamente por los mismos de siempre, por los mismos corruptos, y pues
no se genera un cambio. Eso también sería una labor muy buena para los jóvenes, sobre todo el fomentar, ¿no?, un voto consciente, un voto justo, un voto que realmente sea informado para la población. El objetivo principal de la descentralización era acercar el Estado a la gente para responder mejor manera sus necesidades de acuerdo a las realidades colectivas y áreas territoriales. Las necesidades colectivas de la población se cumplen pues en campaña, pues cuando los militantes o bueno, los candidatos prometen. Una vez que llegan al gobierno, no cumplen nada. ¿Se ha logrado este objetivo? A medianas, porque claro, hay que resaltar casos muy pocos en nuestro país que sí tal vez han llegado a una buena gestión. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que pueden afectar a nuestro país? Según la perspectiva de muchos ciudadanos y muchos jóvenes sobre todo, son la corrupción y la presencia del Estado. Siguiendo con el eje temático del centralismo. La presencia del Estado se logra observar en regiones principalmente de la costa, como se puede observar Lima Metropolitana y Lima, regiones como Arequipa, Moquegua, Tacna, mientras que en otras regiones, como por ejemplo Loreto, Cajamarca, que ya lo he presentado con el ejemplo de James, Huánuco, son prácticamente abandonadas por el Estado. ¿Por qué? Porque prácticamente se le genera más importancia a lo que es la zona costera. Y con respecto a las amenazas como la corrupción, pues prácticamente esto ya abarca casi todo nuestro país. Porque bueno, pero que prácticamente la corrupción ya es algo que viene pues instaurado en un chip que a veces nosotros mismos intentamos justificar. Y es justamente la labor de los jóvenes, ¿no? Tener una mayor conciencia ética y moral y sobre todo fomentar esta conciencia ética y moral a los demás jóvenes para así evitar justamente en votar, volver a votar por otros candidatos más corruptos que los tenemos ahora y generar un cambio, ¿no? Porque nosotros los jóvenes, que somos una de las mayores poblaciones, en este caso electorales, en todo nuestro país, podemos generar este cambio, eligiendo a candidatos conscientes y transparentes con respecto a su objetivo de trabajo. Siguiendo con el tema de la corrupción, bueno, en las principales regiones que más se han visto afectadas por esto, como se logra observar en lo que es la infografía, son regiones como Cajamarca, Ancash, que bueno, hasta los años 2015, 2020, si no recuerdo, tuvo una serie interminable de escándalos con respecto a los gobiernos locales, justamente en los gobiernos locales en donde se generan los mayores casos de corrupción. Arequipa, Lima, Cusco y Junín. En total, se ha logrado observar un total de 4.225 casos. Ahora, delitos cometidos: el peculado, la colusión, aprovechamiento del cargo, principalmente, y malversación de fondos. Por último, las autoridades procesadas por la corrupción. Y es todo un contraste con respecto a los casos denunciados y a los casos prácticamente procesados, ¿no? Y eso también genera otro problema que también los jóvenes debemos ayudar a solucionar: la impunidad. La impunidad que a veces tanto defienden, en este caso, los congresistas, ¿no? Cuando sale la impunidad parlamentaria. Inmunidad, disculpen. Es que realmente eso nos genera impotencia y confundiría estos términos, sobre todo considerando el tipo de congreso que tenemos, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de la corrupción y de la gestión del buen gobierno, el 10% del presupuesto público anual se pierde en lo que es la corrupción. Nada más y nada menos que 12.500 millones de soles. Esto para datas del 2016. ¿Con cuánto dinero se pudo haber construido o en este caso presupuestado para otro tipo de obras? Pues los 12.500 millones de soles sirven prácticamente para construir 72 hospitales, generar 200.000 puestos de trabajo, sobre todo considerando de que existe tanta desempleo, sobre todo en nosotros los jóvenes, ¿no? Nosotros jóvenes, cuando recién egresamos de una carrera, se nos es ciertamente difícil, en este caso, conseguir un empleo. Bueno, uno podría ser el factor experiencia, pero incluso desde nuestras prácticas profesionales se nos hace ciertamente difícil. Imagínense si no hubiese corrupción. 200.000 puestos de jóvenes.
que ayudaran a muchos jóvenes, pues eso realmente prácticamente también genera impotencia, ¿no? Porque ese dinero que se utilizó para, bueno, llenarse los bolsillos de los alcaldes o presidentes regionales, pues pudo haber servido para otra cosa. Construir 360 colegios, que también es otra afección contra los jóvenes, ¿no? Porque principalmente la educación de nosotros va a depender de cómo seamos en un futuro, ¿no? Y prácticamente los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. Por último, contratar 72,000 médicos, que bueno, esto prácticamente se vio muy evidenciado con respecto a lo que fue el COVID-19. Los principios del buen gobierno, y esto ya centrándonos en lo que son los jóvenes, en lo que es la participación, ¿no? La participación activa, el exigir en este caso autoridades que tengan una correcta rendición de cuentas y que sean sobre todo transparentes y eficaces con su gestión. También la corrección política que nosotros mismos jóvenes podemos ayudar desde aquello. Y principalmente no esperar a que el gobierno solucione todo, sino nosotros, desde nuestras casas o en nuestras universidades, nuestras escuelas, lograr generar un cambio, ¿no? Agruparnos entre jóvenes para exigir mejores condiciones de vida, candidatos mucho más justos o candidatos mucho más calificados, en este caso, porque cuántos candidatos sin experiencia, incluso laboral o sin estudios, han logrado presentar en las últimas elecciones. Ahora, terminando con mi ponencia, les planteo la siguiente pregunta, que en realidad ya me la he planteado 1.000.000 de veces a mí mismo y seguro que ustedes también se la deben haber planteado a lo largo de la ponencia. ¿De qué otras maneras afecta el centralismo dentro de la convivencia pacífica entre nosotros los peruanos? ¿Y qué dificultades trae consigo? Junior, espero que pueda responder esa pregunta. Bien, compañero Jorge, buenas tardes con todos los presentes y todos los espectadores que tengamos en este momento. Respecto a tu pregunta, el centralismo siempre ha supuesto una gran dificultad, debemos de ser conscientes de ello. Para analizar esta problemática un poco más a fondo, yo invito a la reflexión de la frase que nos deja Martin Luther King, que nos dice: hemos aprendido a volar como pájaros, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como humanos. Martin Luther King hace referencia a la dificultad que tenemos y hemos tenido siempre para lograr una convivencia pacífica. El centralismo fue siempre un reto, aunque no siempre fueron conscientes de ello las antiguas generaciones, y lo es para las nuevas generaciones, pues no es un obstáculo que hayamos ya superado. En cuanto a desarrollo, el centralismo nos limita demasiado como país y también produce un estado de marginación hacia ciertas comunidades. Esta marginación se puede ver plasmada en casos como el que estamos viendo en pantalla ahora mismo. ¿Qué nos dice? Nos dice sobre esta noticia, a lo mejor algunos de ustedes fueron conscientes o escucharon de esto, de repente no, dice bullying, escolar en Madre de Dios fue golpeado por pertenecer a una comunidad nativa. Para explicar esta noticia de manera un poco rápida, se basa en que un estudiante pertenecía a una comunidad nativa de Oceanía, se llama, está ubicada acá en Perú, y en su colegio fue agredido por el simple hecho de pertenecer a esto. Ya había venido siendo amedrentado y en consecuencia a esto, la violencia había ido incrementando para él. Llega un momento en que la violencia se desborda, sucede este acontecimiento donde es golpeado cruelmente y no se hace nada. Además, el estudiante queda en un estado de desprotección. ¿Por qué desprotección? Porque la madre lo que dice es que ella llevó la queja, llevó el caso ante la fiscal correspondiente y que ella le respondió lo siguiente, que el caso de su hijo no era prioridad para ella en ese momento y que en consecuencia ella no iba a iniciar ningún tipo de investigación en ese momento. Significa que han dejado completamente desprotegido al estudiante y sin búsqueda de los responsables de la agresión. ¿Has escuchado de algún otro suceso similar? Probablemente sí hayan escuchado. Todos aquellos oyentes que tenemos hoy en día alguna vez han sido víctimas o han sufrido
o han sido testigos, perdón, de algún acto de discriminación, sea o no dentro de esa institución educativa. Este caso, este tipo de discriminación no solo se presenta por razones de origen, también llega a ser una cuestión de marginación en cuestiones de sexo. Para eso a mí me gustaría hablar un poco de un artículo recientemente emitido por las Naciones Unidas que nos habla de que la generación actual es una generación de jóvenes o de adolescentes bastante preparados. ¿Por qué en el sentido bastante preparados? Es que si las comparamos con generaciones de hace 50 años, los niveles de escolaridad ahora son bastante altos, en especial para las mujeres que fueron aquellas que hace bastantes décadas sufrían de no poder gozar de una tasa de escolaridad bastante alta. Actualmente eso se ha reducido, pero ¿implica que se han acabado los problemas? No, significa que no. Nos dice que actualmente hay problemas que deberían ser ya erradicables en el sentido de que, por ejemplo, hay el 70% de tráfico de personas que son víctimas de tráfico, el 70% son mujeres, básicamente. Nos dice además que 1 de cada 20 mujeres ha sido violada o ha sufrido algún tipo de vulneración en cuanto a sus derechos sexuales. Además les da luz respecto a un principio o a un problema que hace 25 años, el mismo artículo lo dice, no se veía. Hablamos del suicidio para los adolescentes. ¿Un problema qué tan grave puede ser? Pues actualmente el suicidio es la segunda mayor causa de muerte para adolescentes. Solo está por detrás de de las muertes por maternidad. No hay ningún otro problema que esté por delante en cuanto a números de muertes que se registren. Entonces vamos a seguir analizando esta problemática y ya esta segunda parte de la ponencia del día de hoy y ya la última de nuestro proyecto, al menos en esta vez, está estructurada de la siguiente manera. Analizaremos ejes temáticos como son la tal indiscriminada, la contaminación y cómo denunciar o dónde denunciar casos de discriminación explícitos. Comencemos analizando el primer problema, la tal indiscriminada. Todos sabemos la definición de esta problemática. Dice, la extracción es la extracción selectiva y sin licencia de árboles y normalmente se da en áreas protegidas o restringidas por el Estado. Es decir, entre comillas, estas áreas van a estar salvaguardadas por el Estado. Esto origina una acción de desprotección hacia las comunidades andinas que viven cerca de estas áreas. Es decir, la falta de protección ante los traficantes de madera supone un gran problema para ellos. Junior, perdón que te interrumpa, hijo. ¿Podrías fijar nuevamente tus diapositivas? ¿Mis diapositivas? Sí, vuelve a presentar porque no se quedaron fijas y no están ahí. Por favor, nuevamente. Claro. Ahora sí. Vuélvelas a compartir. Bien. Gracias, hijo. De acuerdo. Bien, les decía, ¿cómo se relaciona esto con la discriminación? Pues hablamos de un estado de desprotección. Para poder hablar en profundidad de las consecuencias de este problema, cito un ejemplo, que es el caso de la comunidad Huampi. ¿Qué pasaba con ellos? Lo que sucede es que desde el 2019 ellos ya le habían pedido al Estado peruano, imagínense, el 2019, antes de que inicie la pandemia, incluso para nosotros, ya le habían pedido al Estado peruano que por favor intervenga y que declaren emergencia sus territorios, pues habían detectado la masiva presencia de traficantes de madera y provenientes del Ecuador. La ruta, ellos incluso ya habían mapeado la ruta, sabían dónde se extraía la madera, por dónde se sacaba la madera, ellos habían identificado los ríos por los que se salía y se llevaba a Ecuador, porque sí, toda esta madera era sacada por medio fluvial. Entonces, ¿por qué se dice que hablamos de un estado de desprotección? Porque llega el 2022 y el Estado peruano no había hecho absolutamente nada en favor de estas comunidades. ¿Qué provocó esto? Que los Huampis tomen acciones ellos mismos, intentando proteger sus recursos y protegerse ellos mismos de los traficantes de madera. Esto sino que esta problemática escale a un nivel de violencia bastante alto y trae consecuencias para las comunidades andinas. En el caso de los Huampis vamos a identificar 3 consecuencias que las vamos a analizar un poco ahora. Hablamos de la pérdida de especies vegetales. El líder Huampi nos decía que
en los exteriores de su territorio ellos ya no tenían árboles del tipo que necesitaban o de los tipos que producían madera, porque ya habían sido talados. Dicen que tenían que recurrir, en palabras de él, 8 o 10 horas para poder encontrar este tipo de árboles. Hablamos de una erradicación masiva y muy preocupante. En cuanto a la violencia contra las comunidades, este tipo de violencias o conflicto con traficantes normalmente termina con la muerte de personas de las comunidades andinas. En el caso de los Wampis se hablaban ya de represalias y de amenazas o intentos de amedrentamiento contra los mismos Wampis, e incluso ellos le adjudicaban la desaparición de una niña de su comunidad a los traficantes de madera. Y origina también disputas internas. Va a originar disputas entre los Wampis y el Estado peruano, por lo que yo les mencionaba antes, y además dentro del Estado Wampi también se daba un caso bastante curioso. Ellos reportaban que los traficantes de madera habían convencido a integrantes de la comunidad Wampi de los supuestos beneficios que les iba a traer el permitirle a los traficantes operar en su territorio, en el territorio Wampi, y a cambio de ellos se ponían en favor. Esto origina que dentro de la comunidad que existan ahora disputas internas y grupos que defiendan a los traficantes y grupos que aún se mantengan en contra de estas actividades, sumándole a esto el problema de la desprotección por parte del Estado. ¿Qué podemos hacer frente a la tala de árboles? Nos preguntaremos nosotros. Mi compañero Jorge ya antes nos daba una opción, ¿no? La reforestación, y yo vengo a hablarles de lo mismo, la reforestación. ¿Cómo podemos ayudar? Pues puede ser desde las acciones más organizadas hasta las más simples. Plantando 1 o 2 árboles ayudamos bastante. Las condiciones son básicas, ¿no? Plantar el árbol, asegurarse de que esté en un lugar óptimo y que tenga el agua suficiente para que inicie su desarrollo. Además de que normalmente puede ser un árbol frutal incluso. Evitar un poco las plantas de tipo ornamental. Las de mayor efecto son aquellas frutales o árboles grandes. ¿Y qué efectos positivos tendría? Pues son muchos. Recordemos que nosotros estamos en una región calurosa y los árboles van a ayudar a termorregular de cierta manera nuestro ecosistema. Además de tener también la posibilidad de producir más oxígeno para nosotros. Si lo ven, nosotros ganamos mucho con las acciones de reforestación y podemos hacerlas sin necesidad de organizarnos en grupo, y mucho mejor si logramos organizarnos. Podemos tener un impacto bastante positivo dentro de nuestras ciudades o dentro de nuestros hogares incluso. Hablamos del segundo eje temático ya, la contaminación. La contaminación originada en la desprotección hacia las comunidades andinas origina que estas comunidades desprotegidas sufran la explotación desmedida o desproporcionada de todos sus recursos. ¿Y qué va a originar esa explotación desmedida o desproporcionada? Pues va a originar la contaminación por residuos mineros. ¿Qué efectos van a tener? Vamos a mencionar una serie de efectos negativos que se pueden ver dentro de la contaminación. Hablamos de los espacios afectados por la minería, la desertificación que van a tener los suelos, incluso algunos quedan incapaces de seguir produciendo, la modificación del relieve, tanto en aspecto visual como en la dinámica de los procesos que vayan a tener estos suelos, la contaminación por metales pesados, no solo metales pesados, también vamos a encontrar los metaloides y los hidrocarburos. Esto dentro de los afluentes líquidos, en los sólidos, muchas veces de repente hemos escuchado cómo las comunidades andinas se quejan de que la mina les contaminó el río, de que la mina les ha contaminado el lago del que ellos pescaban, del que ellos usaban para pastorear sus animales. Y además la incorporación de partículas sólidas dentro de estas corrientes. Entonces, ahora es necesario hablar de la minería formal y la minería informal. La principal diferencia la van a encontrar en el nombre, seguro que ya muchos de ustedes se dan cuenta. La minería formal es aquella que es regulada. ¿Qué beneficios nos va a traer o qué características va a tener la minería formal? ¿Y por qué es que hay que hacer hincapié en esto? Primero es que esos procesos de cierta manera van a ser más ecológicos o van a ser más responsables, porque ellos tienen que pasar un proceso de aprobación para ser formales. Es decir, se va a tratar de reducir el impacto o de compensar el impacto ambiental. Segundo, van a ser puestos de trabajo bastante abundantes y va a beneficiar de cierta manera a la población. Además que van a ser puestos de trabajo donde se debe contar con la protección, el equipo adecuado y las condiciones laborales también adecuadas y formales.
Esto es un gran beneficio para la ciudadanía o aquellos trabajadores que estén ahí. Vamos a hablar también de los impuestos, tal vez una de las partes más primordiales de la minería para el Perú. Los impuestos van a dejar grandes ingresos a la economía peruana, ayudando a su desarrollo, al Estado sobre todo. En cuanto a la minería informal, no podemos decir muchas cosas buenas. Es injusta, no va a dejar ningún tipo de impuesto o ganancia al Perú. No se va a preocupar tampoco del impacto ecológico que pueda llegar a tener, porque no ha tenido que atravesar ningún proceso, no le rinde cuentas a nadie, no le rinde cuentas de qué ríos contaminó, cuánto los contaminó, con cuántas especies acabó. No le importa, va a ejercer acciones de violencia contra las comunidades que se encuentran ahí. Si los necesita desalojar, no van a dudar en hacerlos. Siempre se reportan asesinatos de activistas ecológicos por haberse enfrentado a la minería informal. Además, los trabajadores no van a tener las condiciones adecuadas de trabajo, sus equipos de protección ni las herramientas no les van a garantizar seguridad de ningún tipo. Entonces, la minería es completamente mala, y si es completamente mala, porque simplemente no se erradica. De repente alguien lo preguntará, ¿por qué la seguimos practicando en el Estado? Vamos a hablar de la importancia de la minería formal para el Estado peruano. En cuanto a las exportaciones mineras, la minería formal abarca el 60% de la totalidad de las exportaciones, y tenemos el resto de exportaciones suman solo el 40%. Ahí nos podemos dar cuenta que la minería va a ser fundamental dentro del ingreso de las divisas para el Estado peruano. Además, esto va a provocar que el 14% del PBI nacional depende específicamente de ¿qué? De la minería formal. Hablamos solo de minería formal. Además, esto que origina que, por ejemplo, en el año pasado, 5.038 millones de soles ingresaron al Estado producto de la minería. Es una cifra bastante alta y pudo ser aún más alta. Hay otras variaciones que ya escapan de esta explicación, pero imagínense, es una cantidad bastante importante. Entonces, ¿qué podemos hacer como jóvenes? De repente alguien se está preguntando ahora y nos dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy minero, yo no dirijo nada. Lo primero como jóvenes es informarnos, tenemos que ser conscientes de este tipo de problemáticas que están en nuestro entorno. ¿Y para qué? Para saber que la respuesta a esto es la actividad minera, pero de forma legal, es la minería formal, más claro. ¿Por qué? Porque en un futuro de repente nosotros seguimos una carrera que nos lleve a la minería y vamos a saber cómo actuar, vamos a saber cuál es el camino. De repente en un futuro somos autoridades y tendremos que tomar alguna decisión al respecto, o al menos ya sabemos nociones básicas sobre el tema. Vamos a hablar ahora del tercer eje temático sobre cómo denunciar. No sé si recuerdan que les dije un momento, cómo denunciar actos de discriminación. Para entender cómo denunciar, primero tenemos que tener una noción básica de cómo está estructurado el Estado peruano. El Estado peruano está estructurado en tres partes principales: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de tener órganos autónomos. Eso seguro se lo escucharon a Jorge, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en cada uno de los poderes. Primero, el Poder Ejecutivo. Tenemos aquí como máximo representante al presidente de la República. Está también aquí la presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios que están debajo de él. ¿Cuáles son sus funciones? Van a ser diseñar, planificar y ejecutar un proyecto de país en base a ¿qué? A una constitución política. ¿De acuerdo? Ahora, cuando pasamos al Poder Legislativo, aquí a quienes tenemos a nuestros queridos 130 padres de la patria, a los congresistas. Los tenemos aquí. ¿Qué funciones tienen los congresistas? Tienen la función de legislar, de fiscalizar y de representar. Pasamos al Poder Judicial. Aquí tenemos que está conformado por la Suprema Corte de Justicia y todas las cortes o juzgados que estén determinados por esa ley. ¿Y qué función van a tener ellos? La función de administrar justicia. Entonces pasemos ahora a los órganos autónomos. Aquellos órganos están regulados de manera especial por la Constitución, no están debajo de ninguno de esos poderes previos. ¿Por qué? Eso se debe a la especialidad de sus funciones. El ejemplo que yo les había puesto ahí, si se dan cuenta, es la SUNAT, que es aquel ente que se encarga de institución, que se encarga de los impuestos en el Perú, de recaudar los impuestos o tributos. ¿Dónde denunciar la discriminación? Les diría que la respuesta corta es decir, depende de dónde se ha dado, pero siempre vamos a tener dónde acudir. En el caso de que el acto de discriminación haya surgido en el área médica, en algún hospital o algún centro dedicado al cuidado de la salud, vamos a tener a su salud como ente regulador ante el que podemos
acudir. Sunafil, en el caso haya sucedido en algún local orientado a acciones comerciales. Y tenemos, de repente entre los espectadores, tenemos a personas que aún están dentro de la educación básica, están en secundaria. Tenemos la aplicación o el portal CICB. ¿Le pertenece a quién? Al Ministerio de Educación, es decir, dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos hacer con el portal CICB? Podemos denunciar actos de discriminación de todo tipo y actos de violencia también surgidos dentro de la institución educativa. Solo lo buscas en Google, CICB, o de repente desde tu teléfono vas a Play Store y lo encuentras. Ahí está la aplicación, puedes hacer tu denuncia. Si tienes pruebas del acto, puedes subirlas ahí. Esta denuncia no va a ser en vano, va a ser seguida por profesionales del Ministerio de Educación que se van a encargar de que si la víctima se encuentra en un riesgo bastante grave, van a intervenir para separar si es que la persona que está ejerciendo la violencia es de la institución educativa, la van a separar en lo que se inicia la investigación para poner a buen recaudo a la víctima y van a intervenir también con la finalidad de restablecer un clima educativo apropiado. Entonces esta es una herramienta de fácil acceso que debes tener en cuenta. Finalmente tenemos dentro de los órganos autónomos, por eso les hacía hincapié ahora, tenemos a la Defensoría del Pueblo. Hablemos un poco de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué funciones tiene? Es la encargada de defender los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Además, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública. Para no hacerlo demasiado largo, la Defensoría del Pueblo en Piura tiene el siguiente contacto, que se los estoy dejando ahí. El responsable es César Augusto Rego Azula. Allí tienen los números de contacto, incluso el WhatsApp, el horario de atención y la dirección donde está ubicada. Recordemos que esta es la Defensoría del Pueblo, un centro al que podemos acudir en muchos casos en los que nos sintamos desprotegidos, y va a interceder por nosotros. Ahora hablemos de otra parte bastante importante. ¿Cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos o como jóvenes ante este problema de discriminación? Yo he dividido nuestro papel en tres partes fundamentales. Primero, respetar nuestras diferencias. Debemos ser conscientes de que nuestro país es un país rico culturalmente hablando. Tenemos varias distintas costumbres, distintas lenguas, distintas religiones, y no por eso debemos marginar. Ninguna lengua es superior a otra, ningún tipo de piel hace que alguien sea mejor que otro. Luego también tenemos el impulsar la convivencia pacífica, y esto en teoría parece fácil, ¿no? Pero pasa también por acciones como el dejar de usar en nuestro vocabulario cotidiano palabras que se usan con término despectivo como, oye, eres un negro de tal, oye, serrano de aquí y allá, y este tipo de cosas. Debemos de evitar usarlas, debemos de mejorar en ese sentido. Y luego denunciar los actos de discriminación. No podemos quedarnos callados ante los actos de discriminación, no debemos hacerlo nunca, debemos denunciar cada que seamos testigos o víctimas de este tipo de actos. Entonces, nuestro papel se puede resumir de esta manera. Vamos a hablar. Entonces, luego de haber tenido el desarrollo de este webinar en estos 2 días, en este tiempo que no ha sido demasiado tampoco, hablemos de a qué conclusiones podemos llegar con las ponencias de nuestros compañeros Cecilia y Andy el día de ayer, y Jorge y mi persona que lo hemos hecho el día de hoy. Nuestro país afronta problemáticas, eso es bastante cierto. Una de ellas tenemos la discriminación y el centralismo, y condicionan de manera negativa la convivencia y el desarrollo de los ciudadanos. Sin embargo, nuestro territorio también va a albergar diversidad biológica, y esto lo podemos tomar como una oportunidad de progreso. El papel de los jóvenes debe ser activo y debe ser siempre en busca de un país mejor, además de que debemos procurar siempre aprovechar la riqueza de nuestros recursos y ver en ellos una oportunidad de progreso o de salir adelante. Y luego de habernos escuchado, dinos tú, ¿cómo crees que podemos actuar responsablemente en búsqueda de un Perú mejor? Esta es una pregunta que nos debe invitar a la reflexión y ver desde el hogar o desde el punto de vista personal cómo podemos contribuir a mejorar nuestro país. Además, te pregunto, ¿te gustaría ser parte de nuestra comunidad? ¿Cómo puedes participar de esta iniciativa? Para profundizar un poco estas preguntas que ya van orientadas a tomar acción respecto a las problemáticas que tengamos, le cedo la palabra a la profesora Rosa Castro, que nos va
a responder esto de manera corta. Gracias, gracias Junior por el pase, hijo. Es correcto, ¿no? Definitivamente podemos señalar, tal y como lo hemos indicado desde el día de ayer, que los estudiantes de este ciclo han creado distintas formas para mantenerse comunicados y contagiar a los jóvenes con el logro de su objetivo. Así que si tú deseas seguirnos, le vamos a explicar a través de una de nuestras estudiantes, que es Andrea Juliet López González. Ella tiene 22 años y es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, también en la especialidad de Historia y Geografía. Ella tendrá a cargo el lanzamiento de nuestro sitio web. Adelante, Andrea. Tu pantalla, Junior. Muchas gracias, profesora Rosa. Tengan con ustedes muy buenas tardes. Para empezar, durante el semestre 1 del 2022, en el curso de Geografía del Perú, se han tomado aspectos importantes de la realidad peruana en sus diferentes componentes, físico, político y económico. Y producto de esto surgió este proyecto, en el cual nosotros adquirimos conocimiento y queremos ahora transmitir este conocimiento a más jóvenes con la finalidad de ser responsables de lo que nosotros tenemos y así poder construir un Perú mejor. Esta página web está diseñada del Perú en su aspecto físico, en su aspecto económico y su aspecto político. Antes de pasar en cada entrada, debo recalcar que estos trabajos fueron elaborados con nuestra creatividad y algunos realizados por los chicos que cursaron el primer ciclo y otros que están en el 10º ciclo. En Perú Físico encontrarás todo acerca sobre la geografía peruana y problemas importantes como es la contaminación ambiental y la alteración de los ecosistemas, la conservación, el derrame de petróleo y otros temas importantes. En lo político, encontrarás la forma de gobierno de nuestro país y problemas que han surgido hasta ahora, como el empleo laboral juvenil, la discriminación en el Perú, la organización del Estado y otros asuntos importantes. En Perú Económico encontrarás todos aquellos recursos, las bondades que tiene nuestro país y el aspecto de nuestra economía peruana, como son los recursos no renovables, el lago Titicaca, el mar peruano y otros. Si quieres acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad, puedes suscribirte en este espacio. También puedes acompañarnos a través de nuestras redes sociales, como es Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Asimismo, aquí en nuestra página web puedes encontrar quiénes somos, nuestra misión, nuestra visión, algunas noticias. Asimismo, algunos juegos. Asimismo, estaremos siempre dispuestos a atenderte. Asimismo, acá en la parte inferior de la página web hay un icono donde puedes chatear con nosotros. Y no olvides que siempre aquí vamos a estar dispuestos a atenderte y que durante el resto del año realizaremos algún evento. Y queremos contar contigo. Así que si quieres ser parte de nuestra familia y realizar acciones de mejora para el ambiente y cuidado de la naturaleza en la Universidad Nacional de Piura, no olvides suscribirte.
Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Andrea. Han podido ustedes apreciar la creatividad y la innovación de nuestros estudiantes. Tratamos que en su formación ellos desarrollen habilidades y también competencias. A continuación, quisiera dar un espacio para las preguntas que nos han formulado. El día de ayer quedó una pregunta pendiente que no pudimos responderla por cuestiones de tiempo y lo vamos a hacer ahora. Así que invito por favor a Jorge Luis y a Junior a encender sus cámaras y sus micros para que puedan responder a las preguntas. Para Jorge, Anthony Castillo nos preguntó, ¿qué nos motivó a crear este proyecto tan interesante y a qué público en especial va dirigido? Jorge Luis, ¿podrías encender tu cámara, Bueno, por favor? sí, está encendida. Ya, listo. Bueno, principalmente este proyecto, más que ser, bueno, una tarea universitaria, vendría a ser ya algo de que viene de nosotros, de querer en este caso fomentar el cambio, en este caso ayudar, bueno, generar información, ¿no? Ayudar fomentando información, informando a los jóvenes que justamente, como le hablaba de mi potencia, la información que muchos jóvenes tienen está un cierto distorsionada, ¿no? Y tener en este caso, por ejemplo, las elecciones, tener un voto consciente, informarse va a generar un cambio. En este caso, hablando de ejes temáticos como, por ejemplo, el centralismo, la biodiversidad, la tarea discriminada, la discriminación, ¿no? Va a generar un conocimiento de estos estudiantes, porque justamente nuestro público son los jóvenes. Y como bien lo dice nuestro nombre, mentes responsables para un Perú mejor. Fomentar esta responsabilidad a los estudiantes jóvenes y generar conciencia, generar un cambio, ¿no? Y espero que a largo plazo logremos cumplir este objetivo. Su micro. Perdón, mil disculpas. Correcto, Jorge Luis, como te decía, nuestro objetivo principal, tú lo acabas de señalar, es impartir conocimiento que ustedes han adquirido a lo largo de este ciclo y también generar una conciencia, un sentido de pertenencia y sobre todo una sana convivencia entre los jóvenes, que son precisamente, como lo hablaban desde ayer nuestros jóvenes panelistas, el futuro que en realidad está ya muy cerca, ¿no? Bien, una segunda pregunta que tenemos para Jorge Luis es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos que más nos perjudican con respecto al centralismo? Es una pregunta que nos hizo llegar Luna Palacios. Bueno, hablando principalmente del centralismo, bueno, claro, hay efectos sobre los jóvenes, principalmente, como lo hablaba con respecto a James Llamo, en el sector educación principalmente, porque claro, casi la mayoría de universidades o de inversión, en este caso en el sector de educación, va a ir principalmente en Lima. Si hacemos un paréntesis en la de la región Piura, la educación que recibe muchos colegios en Piura, o que el nivel de educación que tienen muchos niveles de colegios en Piura, es muy distinta, por ejemplo, a los colegios que están en Paita, en Sechura, en Sullana, el resto de provincias de nuestra región. Ahora, comparándolo en la región Piura con Lima, pues obviamente existe una diferencia bastante abismal con respecto al nivel. Lo mismo con las universidades, sobre todo con la gran variedad de carreras que muestran muchas universidades en Lima. Entonces, esto principalmente va a afectar, quizás de una manera no negativa, no tanto negativa, pero sí condiciona en este caso a que un joven piense de que lo mejor o que un objetivo se puede cumplir solamente en Lima, en este caso en la capital, porque justamente se ve condicionado por el centralismo, ¿no? Es como cuando uno cree que siempre lo extranjero es mejor, cuando hay cosas peruanas que valen realmente la pena, ¿no? Lo mismo también sucede con respecto al centralismo, ¿no? Pensar de que todo en Lima va a ser mejor, cuando en realidad hay muchas cosas por hacer y también cosas por cambiar en nuestro país, ¿no? Claro, bueno, en esta región. Claro, por ejemplo, puede haber casos de jóvenes de que quizás, como el caso de James, que migró a Lima y que ahora está ayudando a muchos emprendimientos que estaban ubicados también en su región, en este caso en la región Cajamarca. Ya debe depender mucho de la conciencia, en este caso de los jóvenes, de querer cambiar, en este caso, las condiciones también de su región, de su lugar natal, ¿no? Gracias, Jorge Luis. Efectivamente, nuestro objetivo en la última fase de este proyecto Responsabilidad Social es reunir a todos aquellos estudiantes jóvenes que tengan la iniciativa de querer transformar a nuestra realidad regional y por ende nuestro país. Es de esta manera que estamos invitándolos a través de nuestras redes. Si alguno de ustedes quiere unirse, con todo gusto lo vamos a aceptar.
Bien, tengo otra pregunta, esta vez ahora para Junior. Y Diego Nizama pregunta, ustedes, como futuros docentes, ¿cómo atenderán esta problemática de la discriminación? Junior. Bien, primero como tenemos que analizar esta pregunta, gracias a Diego por hacerla, desde muchos puntos de vista. Nuestra formación incluye cursos de psicología, de manejo de grupos, que nos va a facilitar el manejo de este tipo de situaciones. Además, debemos asegurarnos que nuestros eventuales estudiantes sean conscientes de la riqueza cultural que tenemos y además así promover el respeto hacia ellas, respetar las diferencias que yo pueda tener con mi compañero. Si él cree en A, yo creo en B, no hay ningún problema. Nadie es superior a otro por creer en una cosa o en otra. Debemos asegurarnos eso, debemos mantener un clima de respeto siempre. El ejemplo debe partir por nosotros mismos, debemos valorar todas las culturas que sean ajenas a la nuestra. Es en ese sentido que nosotros podemos aportar. Más allá de también todo el conocimiento teórico que se puede dar, debemos encontrar aplicación práctica para cada uno de los saberes que les podamos dar y demostrarles siempre que la convivencia pacífica solo se va a lograr mediante el respeto de las diferencias que puedan existir entre nuestros compañeros. Gracias, Junior. Tenemos una última pregunta que debo rectificar aquí. Esta pregunta es la que hace Diego y la anterior la hizo Juliana Peña, así que está mencionado tu nombre, hija. La pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas tienen ante la discriminación en los colegios? De acuerdo, bien. Gracias a Juliana y a Diego por sus preguntas. Ahora sí, Diego, mira, en el caso para atender esta problemática específica, nosotros tenemos pensado más adelante hacer un proyecto ya enfocado en las instituciones educativas, más allá de que en este momento solo estamos dando algunas herramientas, ¿no? La herramienta sí se ve, estoy seguro que varios no la conocían. Ahora la conocen, tienen ya una herramienta donde acudir en el caso específico de discriminación, pero más adelante sí vamos a tener un proyecto que intervenga dentro de las instituciones educativas. Además de todo el contenido que vamos a estar subiendo, tenemos la intención de generar un impacto significativo también en las instituciones. No lo vamos a dejar de lado de ninguna manera. Vamos a aplicar todo esto. Muy bien, agradecemos a ambos panelistas por su participación hoy día y no quisiera terminar este evento sin antes invitar a los estudiantes que fueron protagonistas de este proyecto. De igual forma, a nuestros panelistas que ayer nos acompañaron y a quienes hoy lo hicieron, agradezco mucho su creatividad, su participación y permítame ir mencionando a los estudiantes que han sido protagonistas de este proyecto. Cecilia Albines, Yadira Bayona, Segundo Bobadilla, Gerson Kulki Cóndor, Anderson Amaya, Ana Carolina Guerrero, Anthony Guerrero, Lewis Yaxa, Andrea López, Renzo Navarro, Lucero Nizama, Jesús Nizama, Andy Pacherres, Jorge Reto, Cintia Roa, Naoli Roque, Edilson Seminario, Melissa Sullón, Sofía Talledo, María Emilia, José Carlos Villegas, Sujei Llovera, Jefferson Zapata y Halbert Zurita. Todos ellos han sido organizados y distribuidos a través del trabajo en las distintas comunidades. Como pueden apreciar, ellos han seguido muy de cerca cada una de estas iniciativas, cada uno de estos proyectos y actividades, y creo que hoy hemos visto el resultado a través de ellos. Agradezco mucho a estos jóvenes, a quienes hoy también nos han engalanado con su presencia en este segundo día de webinar. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Estamos muy agradecidos por su compañía. Tengan ustedes muy buenas tardes y nuevamente gracias a los estudiantes del 7º ciclo de la Escuela Profesional de Historia y Geografía.